Mige kone maksudnya mige toge gravidi sirbi mu gotti ke kone wadore iteri jebi dia aba no mige sirbi je ngwe has kone ya biare meda maksudnya hame toge tibe dia ma bili de monsole dia ba mire oba kware moy medare ne debe traducirle. Presidenta, una pregunta. ¿Ella habla español también? Sí, habla español, pero se desenvuelve mejor en su idioma. Okay. En conciso puedo traducirle, sí. Okay, listo. La pregunta sobre los desafíos, dice la señora Cacica, que ella va a esperar la instalación de la Junta del Congreso General en Bovidi y esperar todo su equipo de trabajo para definir alguna línea de estratégica, y por eso hay que esperar la instalación del Congreso General en Bovidi y vamos a esperar, van a coordinar con los caciques y los delegados del Congreso la hoja de ruta a seguir. Hay desafíos y se entiende que hay desafíos, pero hasta ahora todas las cosas van a ser en equipo y en trabajo y en consulta. Mediante una comisión es lo que quiera decir. El 6 de marzo todos los 384 delegados del Congreso General van a acudir en la capital de la comarca, en Llano Tugri, el 6, donde van a elegir su junta directiva, el máximo también de instancias de presión de decisión, van a elegir su presidente del Congreso General. Igual, pues al día siguiente, entonces el 7, van a juramentar a la cacica y a partir de ahí, entonces, pues continúa ya toda una coordinación de actividades de nuestra autoridad tradicional. Eso lo hace la directiva de los congresos, ¿no? El Congreso General es la instancia que juramenta a los caciques, en cada uno de su jurisdicción. Ha sido para el día de hoy el fin de un proceso largo iniciado desde 2016. Desde 2016, cuando se emite el fallo anulatorio por la Corte Suprema del decreto 537, lo cual nos deja sin un fundamento jurídico para realizar elecciones. Finalmente, tras el esfuerzo de mucha gente, muchas personas, el día de hoy anunciamos al país y a la comarca los ganadores con informes extraoficiales de los resultados extraoficiales que maneja el Tribunal Electoral. Y nos complace muchísimo poder anunciar a los ganadores, a la señora Elena Cruz, a los 3 caciques regionales, a los 9 caciques locales, a los 384 delegados al Congreso General, los 222 delegados a los congresos regionales y los 198 delegados a congresos locales. Esto es un triunfo de la nación Ovebuglé, del pueblo, de todos, y aquí se siente una alegría, una satisfacción infinita y una esperanza del pueblo con sus nuevos caciques y sus nuevos delegados. De hecho, ya hemos adelantado conversaciones con la señora cacica Elena Cruz, los caciques regionales y locales. Nosotros no solo como comisión electoral, como ciudadanos, en nuestro caso como juristas, vamos a estar y estamos a disposición para acompañar a nuestros caciques, acompañar a nuestros delegados, a nuestro congreso, en la medida de nuestras posibilidades, para ver todos estos temas y seguir dando el aporte ciudadano que hace falta para que estos temas se vayan superando de la cuarta línea. Honor para mí dirigir a mi personal, a mi comarca, Nobel, Buglé, campesino del país. Estoy agradecido con ellos que invirtieron su voto de confianza y elegir mi persona. Estoy muy agradecido. No gané yo, no, sino el pueblo ganó. Pues sin pueblo no hay cacique, sin cacique no hay pueblo. Entonces tenemos que coordinar en equipo para tener una sola voz, una sola lucha y uno solo norte. El pueblo siempre ha decidido que siempre que tenemos que ser, cuando llega a ser cacique, siempre proteger la población en general. Llega montadre mun tiboga ganede miga gatuara kota tiba coimbiemo hudatigwe medire brare kodri ledri nyukrivo mun hadivini tego bertini unede tidak coimbiemo montadre tibo de nede mukagai gatuara mue tiba coimbiemo ane mun hadivini tiana mun datia tidak mu merada medare tibige nire mu ya abaga tibige kone maksudnya mige toge gravidi sirbi mu gotti kone
Wadoriteri, Jevidia, no me get Sylvie Yang Hakon, Yan Biara, most of the Hamas Toget Tibet, Yamabili de Monsolet, Yanaba, near Obacara Moy Madarane. Debe traducirle. Presidenta, solo una pregunta. ¿Ella habla español también? Sí, habla español, pero se desenvuelve mejor en su idioma. Okay. En conciso puedo traducirle, sí. Okay, listo. La pregunta sobre los desafíos, dice la señora Casica, que ella va a esperar la instalación de la Junta del Congreso General en Bovidi y esperar todo su equipo de trabajo para definir alguna línea de estratégica, y por eso hay que esperar la instalación del Congreso General en Bovidi y vamos a esperar, van a coordinar con los caciques y los delegados del Congreso la hoja de ruta a seguir. Hay desafíos y se entiende que hay desafíos, pero hasta ahora todas las cosas van a ser en equipo y en trabajo y en consulta. Mediante una comisión es lo que quiera decir. Por eso fue el aplauso. Cacica, un breve mensaje en español. ¿Cómo se siente usted al ser electa como cacica? Disculpe, no iba a decir porque primero le mandé razón a mi pueblo, que en sí varios va a ser por la emisora escuchar y le quiso dar mi voz de aliento a ellos para ser un líder de ellos, de nuestra comarca. Muy buenos días a todos los que están aquí, televidentes, los que están en este momento. Le agradezco ante el público. Es nuestra apreciación como comisión electoral excelente, un evento muy trascendental, importante, que marca otro hito, una historia más. Esta es la tercera elección convocada en la comarca Nuevo Bugle, una de las comarcas más grandes de este territorio del país. Acudieron la gente, más de 46.000 electores acudieron a emitir su voto, fortaleciendo, dando también mensajes a la población nacional que son una comarca unida, defendiendo nuestros derechos. Vamos a defender nuestro territorio, vamos a fortalecer nuestra autoridad interna y todas las situaciones que se van generando en la comarca. Nosotros tenemos legalmente un marco y nuestras autoridades tradicionales que son electas ahora mismo, que son 13 autoridades tradicionales, que son las que están encargadas a partir de la fecha, una vez que seguramente en la cabecera de la comarca, que el 6-7 tendrá un compromiso serio con la comarca de Nuevo Bugle en buscar esa coordinación efectiva con las instituciones del gobierno y no del gobierno para ver la mejora de nuestra comarca. Esto fue una elección pues aplaudible, donde todas las instituciones estuvo presentes. En el caso de los Bugoday, de nuestro estamento de seguridad, que a felicitarlo, hicieron el esfuerzo. Y cada uno de los jurados de mesa también que trabajaron en esta mesa de votación, en esta elección, de felicitar a cada uno ese esfuerzo de los electores, que algunos caminaron. ¿Qué autoridades se escogieron específicamente? En esta elección se eligieron un cacique general, 3 caciques regionales que nos acompañan ahorita, 9 caciques locales, y bueno, la población dio su señal, dio su mensaje, que querían renovar sus autoridades para permitir a la comarca una nueva gobernabilidad y un trabajo en equipo que deben ellos desarrollar a partir de la fecha. El proceso de elecciones continúa, hay algunos delegados en algunas zonas que no fueron postulados. Definitivamente, hay unos corregimientos que no pudieron postularse. Usted sabe que cuando se emitió este decreto 256, con muy poco tiempo no nos facilitó mucho. Sin embargo, hay algunos corregimientos que no se instaló. Delegado del Congreso General Regional y Local, se va a solicitar a la nueva Junta Directiva, igual al Tribunal Electoral, realizar elecciones parciales en esos corregimientos, para entonces tener todas las estructuras ya establecidas dentro de la comarca. El marcado sentimos no lo veamos así. Yo considero que hay situaciones bien marcadas que están pasando en el país, como el Omicron, situaciones como el Omicron, falta de empleo dentro de la comarca. Nuestra población tuvieron que emigrar hacia otras provincias, hacia otro país, por búsqueda de trabajo, y con el hambre no se puede. Cuando hay hambre se busca trabajo, y nuestra población casi no estaba en la comarca, pero lo que estuvieron rindiendo honor a nuestros ancestros por ese trabajo grande que hicieron por la ley 10 y la Carta Orgánica. Monsadre mige toge grovidi, sirvi mu gotti kone, wadore iteri, jebidi aba, no mige sirvi jengwe hakone, ya biare mera, monsadre hame toge tibe, ya mabili de monsadre, ya ba niere obakwara moy madarane. Debe traducirle.